Prado, que es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Un aplauso. Y el maestro José Ignacio Cuevas de la Garza, que tiene una maestría en Historia y muchísima experiencia en los temas de religión, tanto en cuestiones prácticas como teóricas. Muy bien, pues antes de comenzar yo quería, si me permiten, leer rápidamente un pequeño texto de una de las traducciones de los manuscritos del Mar Muerto, que si ahorita ustedes me acompañan en la lectura, se van a dar cuenta de lo que hay en común en estas tres grandes religiones, en el propósito central. Para buscar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, para hacer lo bueno y lo recto en su presencia, como se ha ordenado, y por mano de todos sus siervos, los profetas y Moisés, para amar todo lo que Él escoge y odiar todo lo que Él rechaza, para mantenerse alejados de todo mal y apegarse a todas las obras buenas, para obrar la verdad, la justicia y el derecho. Nadie puede negar estos propósitos. Le damos entonces ahora la palabra al doctor Jesús de Prado, además de doctor en Historia, como señalaba. Si me permite, voy a leer un poco más su currículum. Se ha especializado justamente en cuestiones de hebraísmo hispano y la relación de personajes históricos con el judaísmo en España y el Nuevo Mundo. Es profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Maestría en Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica. Entre sus publicaciones se encuentran, ahí va mi inglés, The Commission of Targum Manuscripts and the Patronage of Christian Hebrews in 16th Century Castile, Ena Houtman, Van Stalden Sulman y H.M. Iskin, o algo así, ¿no? A Jewish Targum in a Christian World, Leiden, Brill, 2014, y a Lazo, Fuerza, la convivencia de impresos y manuscritos en la carrera del hebraísta converso Alfonso de Zamora. Todo un especialista. Doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias al rector Feinstein, a la rectora López Portillo y en general a las autoridades y los responsables de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que tan amablemente acogen a quienes laboramos entre el sur y el poniente, pero en este caso me toca representar al poniente de la ciudad en el pleno centro de esta Ciudad de México. Me tengo primero que disculpar, me tengo que ir antes de lo previsto y por eso tan amablemente me ha cedido la palabra que por otro lado no merecería. Y también tengo que disculpar a mi compañero en las lides de uno de los módulos que va a integrar este diplomado Fe, Ética y Comunidad, que es el doctor Luis Javier López Farjat, que pues se tuvo que ir antes que yo, pero ya estuvimos concertándonos para lo que vamos hacia adelante. Y al menos nosotros, que es quienes nos vamos a ocupar de la enseñanza de las cátedras relativas al Islam en su pluralidad, a los islames, nuestra intención es que las alumnas y alumnos, al final de los módulos que nos competen, en primer lugar le hayan perdido el miedo al Islam, si es que venían con alguno, y en segundo que entiendan la contribución de las civilizaciones árabo-islámicas a la gran civilización humana, ¿no? al mundo por extenso. Entonces nuestra idea es que exploremos juntos y juntas, en las sesiones del diplomado que correspondan, las posibilidades de diálogo, los problemas para ese mismo diálogo, partiendo siempre de las fuentes originales, yendo a los principios mismos de la religión y de las religiones en sus formulaciones diversas, todo con el objetivo de que efectivamente, aunque el diplomado es relativamente corto, esté lleno de sentido y lleno de, digamos, de sustancia intelectual, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que intentamos. Así que, bueno, por nuestro lado, digamos, por la columna islámica, aunque sea un poco por casualidad, en el sentido de que ninguno de los dos somos creyentes de esa fe, la intención no es confesional, desde luego, la intención es que tanto creyentes en cada una de las religiones, si es que los hay, como creyentes en ninguna de las religiones, como personas que tengan simplemente un interés espiritual, quizás cívico, puedan sentirse, digamos, reflejado en las preocupaciones y en las discusiones, en las reflexiones
que proponemos. Así que de nuevo, realmente no tengo mucho más que decir, sobre todo por falta de tiempo. De nuevo me excuso a Luis Javier, que pidió que me excusara en su nombre, y muchas gracias por haber hecho esto posible después de tantos meses, lo sabemos, de trabajo por detrás, ¿no? Que es el que no se ve, pero es el que más importa. Gracias. Bien, pues le recordamos que este diplomado de Ética y Comunidad en el Judaísmo va a comenzar el 2 de febrero de 2017 y terminará el 25 de mayo de ese mismo año. Así que los y las invitamos a que vayan pensando en poder inscribirse en cuanto ya, digamos, arranca, por favor. Bueno, tenemos ahora la participación del doctor Daniel Feinstein. Como decía hace un momento, es el rector de la Universidad Hebraica y profesor de estudios judaicos. Completó con honores su formación académica en las universidades de Buenos Aires. Después hizo su maestría en judaísmo contemporáneo y educación y se doctoró en ciencias políticas y sociales con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación y docencia incluyen la historia intelectual y social del judaísmo, el pensamiento judío contemporáneo y la sociología de la religión. Entre sus publicaciones recientes se pueden mencionar el libro Judaísmo, Derechos Humanos y Espiritualidad, una biografía intelectual del rabino Marshall Meyer, en portugués, editorial Shalom, San Pablo, 2013. El doctor Daniel Feinstein nos va a hablar de su participación en el módulo de este diplomado y de los temas que van a atravesar el diálogo en estos temas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un gusto poder estar aquí en esta casa hermana. La Universidad del Claustro de Sor Juana es una institución con la que tenemos múltiples afinidades, porque somos instituciones especializadas en temas de humanidades, en temas de ciencias humanas, en temas de bienestar. Nosotros lamentablemente no tenemos nada en gastronomía, como sí tiene esta universidad, y acabamos de probar esos manjares. La idea de este diplomado tiene, como toda idea, una prehistoria. Y la prehistoria se llama con uno de los fenómenos más insólitos, inquietantes para algunos, sorprendentes para otros, que tiene que ver con el papel de las religiones en la vida pública en el siglo XXI. Casi ningún sociólogo de los grandes pensadores de fines del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, los padres de la sociología, sea Marx, sea Durkheim, sea Max Weber y muchos otros más, nadie previó que las religiones ocuparían un espacio tan contundente, tan fuerte en la vida social, política, cultural de las sociedades modernas. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que en todos los espacios públicos y en cada ciudad y en cada sociedad, las religiones no solo que no pierden fuerza o impacto, sino que se incrementa muchas veces el impacto para bien y para mal, también dependiendo de la perspectiva axiológica que cada uno tenga. Es decir, no se puede entender el mundo contemporáneo ni la cultura contemporánea sin tener una visión, por lo menos en el marco de los países de Occidente, donde estas tres tradiciones, judaísmo, cristianismo, islam, tienen su mayor número de creyentes y de seguidores. No se puede entender la cultura contemporánea. Los debates acerca de temas tan diversos como, por ejemplo, género, las marchas que tuvimos aquí en la Ciudad de México, las discusiones acerca de cuál es el carácter de la familia, cuál es el carácter de la ética en la vida pública, temas que tienen que ver con la política, la violencia, los valores, digamos, qué espacio tiene que tener las instituciones religiosas en la vida pública, qué pasa con el laicismo, qué pasa con la secularidad. Es decir, no hay tema que hoy en día pueda tratarse prácticamente en ninguna sociedad sin tomar en seria consideración las tradiciones religiosas que operan en esa sociedad, o las tradiciones en plural que operan en esa sociedad. Entonces, en primer lugar, una parte central de por qué este diplomado es que este es un tema fundamental para entender el mundo contemporáneo. Independientemente de las creencias que cada uno tenga, independientemente de las posturas, es un tema, digamos, para comprender
un mundo tan cambiante y tan complejo como el mundo que estamos viviendo. Y lo que estamos viendo, como lo han dicho varios analistas, es que en medio de tantas transformaciones, la gente recurre a sus identidades primordiales. Y esas identidades primordiales y de larga duración son las identidades religiosas. Para muchas personas son un referente, un anclaje, un marco de referencia fundamental para enfrentar un mundo tan complejo. Entonces, tomando en cuenta este elemento, pensamos que sería fundamental, junto a nuestros colegas del claustro de Sor Juana, que teníamos que generar un programa que de una forma académica, madura, seria, por gente que conoce los textos en sus lenguas originales, que conoce la historia del desarrollo, que son realmente especialistas en el tema, nos pueden dar un panorama global de distintos aspectos, y parte de la estructura del programa empieza con el desarrollo histórico y los orígenes de cada una de las religiones. ¿Cuáles son los textos fundamentales de cada una de estas religiones y las creencias que se sustentan? ¿Cuál es la diversidad interna y externa y los desarrollos que se han dado en cada una de estas tradiciones religiosas? ¿Cómo se celebra la vida en distintas formas y cómo se entiende desde su propia cosmovisión el sentido de la vida colectiva y la vida individual? Y por eso se va a trabajar sobre las festividades centrales, sobre los rituales centrales del ciclo de vida. Y posteriormente, un elemento que no es menor es la confrontación de estas religiones históricas que todas nacen, digamos, fuera de la época de la modernidad con el mundo moderno, y los desafíos que tienen que ver con temas de género, temas de identidades, temas de Estado moderno, de secularidad, de sociedad civil, de comprensiones de temas, de cuestiones que a veces son muy personales y muy privadas, pero que están atravesadas por las religiones. Y la diversidad existente. No pretendemos acá generar falsamente zonas de convergencia donde no las hay. No pretendemos acá tampoco minimizar la diversidad interna que existe dentro de las propias tradiciones religiosas, ni tampoco con visiones esencialistas de que desde que Moisés o desde Jesús o de Mahoma, así ha sido siempre el judaísmo, el cristianismo, el islam, porque cualquiera que conozca, aunque sea someramente, su historia sabe que ha habido desarrollos, que ha habido transformaciones, que ha habido luchas, que ha habido conflictos entre las interpretaciones dentro de las propias tradiciones religiosas y a su vez entre las propias tradiciones religiosas. Entonces, lo que pretendemos es, con un conocimiento serio, fundamentado, presentar elementos básicos como la fe, la ética, la comunidad en cada una de estas tradiciones. En segundo lugar, nos interesa que se puedan superar algunos prejuicios existentes, que son muy comunes porque todos nos guiamos con estereotipos muchas veces frente a los otros, o a los que percibimos como otros. Entonces es muy importante un conocimiento de primera mano sobre estos temas, que me parecen fundamentales. Y también esto tiene que ver con pensar cuáles son los grandes conflictos y alternativas éticos, valorativos en el mundo contemporáneo, donde las tradiciones religiosas tienen una sabiduría acumulada, una serie de elementos que pueden ser parte integrante en analizar las problemáticas contemporáneas. Hay un autor, José Casanova, un sociólogo muy importante de Estados Unidos, que él plantea el concepto de religiones públicas. ¿Y qué significa religiones públicas? Lo que él plantea es que frente a las visiones fundamentalistas, donde una tradición religiosa quiere imponer a toda la sociedad sus normas, el concepto de religiones públicas es que las religiones quieren recuperar su voz legítima para el espacio público, reconociéndose como un actor dentro de otros actores. No el único actor, pero un actor que tiene derecho a plantear sus propias perspectivas. Entonces, con un equipo realmente, créanme, que extraordinario de estudiosos de estos temas, cada uno en sus disciplinas, y gente que no solo conoce lo que se llama desde los libros de bolsillo, que ha leído un libro sobre el Islam, un libro de cristianismo y judaísmo, sino gente que conoce las lenguas, en este caso el hebreo, el árabe, el griego, el latín, las lenguas históricas, que conoce muy bien los textos, que ha dedicado años a estudiar. Con un equipo realmente extraordinario de académicos, hemos diseñado este programa con el fin de brindar a la sociedad mexicana una aproximación seria, madura,
diversa del papel de las religiones en el mundo contemporáneo. Y como dije, la fe no es solo un tema de la vida privada. La fe tiene implicaciones prácticas en la esfera pública. La religión importa porque es mucho más que religión. La religión abarca la totalidad de las dimensiones de la vida humana. En el Islam y el cristianismo, en el judaísmo, eso siempre ha sido muy claro, porque la jurisprudencia, tanto en el Islam como en el judaísmo, no reconoce límites en qué esfera se aplica, y con las problemáticas de adaptación a distintos elementos y valores de la modernidad. Y comunidad, por supuesto. Vivimos en un mundo donde vemos, por un lado, el fin de las comunidades, como lo dice Zygmunt Bauman, el famoso sociólogo, una desintegración y un individualismo salvaje en un contexto de una sociedad capitalista muy brutal, y al mismo tiempo vemos un enorme anhelo y búsqueda de comunidades. Y esto ayuda a explicar por qué el auge de estas identidades primordiales, que mucha gente, primordiales entre comillas, porque muchas veces son construcciones históricas, pero estas búsquedas que vemos hoy en día requieren para su comprensión una perspectiva histórica de larga duración que nos permita entender las raíces, las fuentes de cada una de las religiones. Y por eso es que hemos apostado juntos, Universidad Hebraica y la Universidad del Claustro Sor Juana, en este proyecto que confiamos que ofrecerá una perspectiva innovadora, plural, académica, a un tema tan relevante como la fe y la ética en las tres tradiciones monoteístas de Occidente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y añadiendo información a lo que ya nos comenta, a lo que estaba conversando el doctor, este diplomado está dirigido a un público diverso también. Pueden inscribirse desde estudiantes de varias de las, digamos, de las licenciaturas, incluso de las universidades participantes, pero de otras igual, relacionadas con humanidades, también cuestiones sociales, politólogos, sociólogos, comunicólogos, filósofos, por supuesto, pero también pueden inscribirse periodistas. En fin, es una posibilidad abierta porque, como decía el doctor, se trata de algo que ha atravesado la cultura y la civilización hasta nuestros días y que nos sigue normando de algún modo. Le vamos a dar la palabra ahora al maestro José Ignacio Cuevas de la Garza. Como decía hace un momento, es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hizo una maestría en Historia de México, ha sido coordinador de iglesias del Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS, es analista del Observatorio Eclesial, asesor de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, asesor y enlace para combatir la discriminación religiosa del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que nosotros conocemos como CONAPRED. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y es catedrático de aquí, de nuestra universidad. Ha sido conferencista y analista en medios sobre este tema. Él nos va a hablar ahora sobre el módulo en el que le va a corresponder participar, que es cristianismo. Por favor, maestro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Yo celebro mucho esta iniciativa que tuvieron las dos universidades, por la Universidad Hebraica y la Universidad del Claustro de Sor Juana, por poner en la agenda este tema, por ofrecer una oportunidad para que todos lo conozcamos, ¿no? Creo que se ha dicho muy bien cómo la religión, pues que parecería que iría desapareciendo de la esfera pública y de la importancia que tuviera en el ámbito incluso el personal, pues no nos damos cuenta que sigue estando ahí, ¿no? La religión es algo tan poderoso que la gente está dispuesta a dejarse matar por sus creencias religiosas y ser mártir. Pero también la religión es algo tan poderoso que la gente está dispuesta a matar a otros en nombre de esa religión. Entonces tiene unos extremos realmente aterradores, podríamos pensar en algún sentido, pero también sublimes, ¿no? Entonces este fenómeno de la religión creo que debemos comprenderlo mejor. Por eso podemos decir que hay dos grandes orígenes religiosos en el mundo. Uno pues es el oriental, allá en la India, donde surge una visión religiosa que es muy diferente, ¿verdad? Todo esto porque no hay un Dios personal, no hay un Dios único con el cual uno interactúa,
pero de ahí es una tradición religiosa muy importante que cada vez debemos ir conociendo más, ¿no? El hinduismo, el budismo, el jainismo, en fin, todo lo que ha surgido por allá. Y el otro gran foco pues es las religiones monoteístas, ¿no? Todo a partir del padre Abraham, que lo reconocen las tres religiones como el padre de la fe. Y este tipo de religión es diferente, ¿no? Aquí se hace una visión personal de Dios. Dios es una persona que actúa, que se compromete, que manda mensajes, que ofrece ejemplos, en fin. Entonces, esta es otra perspectiva de Dios. Entonces, eso es sobre la que nos vamos a centrar. ¿Qué ha pasado con el judaísmo, el cristianismo y el islam? Están interrelacionadas, como sabemos, ¿no? Por ejemplo, el Corán habla mucho de Jesús, ¿no? Tiene varios pasajes que dedica a Jesús, incluso a María, a su madre. Es muy interesante oír esta parte. El cristianismo, pues, simplemente decidió adoptar como su Antiguo Testamento, pues, toda la literatura hebraica, ¿no? Entonces lo asume como parte de la fe. Entonces, en realidad hay muchas cosas en común, pero sí hay que entenderlas. Uno diría, bueno, pues aquí en México la tradición que tenemos y en Occidente, pues sobre todo es el cristianismo, ¿no? Eso que ni siquiera lo entendemos bien en toda su complejidad y diversidad. Y bueno, ¿para qué meternos todavía a otras religiones? El judaísmo a lo mejor sí está más presente, pero el islam pues es algo nuevo para muchas personas y resulta ajeno, tiene demasiados estereotipos, y sí debemos aprender sobre estas religiones, debemos entenderlas, ¿no? No podemos ya en este mundo tan interconectado con la globalización hacernos a un lado. Además, en México estas religiones están presentes. Hay judíos mexicanos, no son israelitas, son mexicanos, cantan nuestro himno, este es su país, de aquí son. Y hay musulmanes mexicanos, a lo mejor es incipiente la población, pero son mexicanos, no vienen de Arabia, no vienen de Irán, no vienen de otro lado, son mexicanos. Yo he tenido oportunidad de convivir pues tanto con la comunidad judía mexicana como con la musulmana, y en nada atentan contra nuestra identidad, al contrario, enriquecen a nuestro país, ¿no? Pero bueno, el cristianismo, que es el módulo que a mí me tocaría estar junto con el maestro Héctor Conde, pues bueno, el cristianismo sí tiene una dimensión, como sabemos, su iniciador, Jesús, un judío, un ferviente judío, pero le dijo al final a sus apóstoles, pues vayan a todo el mundo y bautícenlos y enseñen lo que Dios les enseñe. Entonces, una religión que se abre a todo el mundo, y en ese transitar por todo el mundo pues se ha ido topando con distintas culturas, incorporando elementos tanto primero del mundo griego, de los romanos, después con los germanos, con los eslavos, en fin, en Europa. Se va haciendo unas vertientes muy interesantes, muy diversas, y después pues también cuando llega a estas tierras el cristianismo, pues como sabemos el catolicismo mexicano pues tiene demasiados elementos indígenas que no se pueden negar, ¿no? Digo, esta cosa fabulosa de que se dance en las fiestas, que duren 9 días, en fin, los atrios que se construyeron, en fin. Entonces el cristianismo, al tener esta pretensión tan ambiciosa de ser universal, pues se fue diversificando. Y entonces, en este módulo, al igual que en el del judaísmo y el del islam, pues claro, se va a partir de las cuestiones de fe, en qué se cree, ¿no? Sabemos todos que hay un credo establecido que más o menos se ha mantenido desde el siglo IV, el concilio de Nicea, que se acepta. Después todas las festividades que se han ido haciendo en torno a esto, cómo fue incorporando, pues hay un ciclo anual de festividades, no mucho en torno a la figura de Jesucristo, desde luego la Navidad, el nacimiento, la Semana Santa, la Pasión. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se ha...? Y es interesante ver cómo se celebra en distintas partes del mundo, ¿no? Qué maneras tan diversas. En Filipinas pues se clavan algunas personas voluntarias en la cruz. Aquí en México pues no somos tan radicales, nada más en Iztapalapa pues se amarra ahí alguien en la cruz. En otros lados todos se ponen capuchas, en España hacer procesiones, en otros países se esconden huevos de Pascua. En fin, cómo ha sido todo esto diverso. Es muy interesante cómo se ha ido topando, y sin embargo es una misma religión que ha creado una gran diversidad en cuanto a las iglesias, ¿no? Y efectivamente, algunos dicen, tenía que ser en el mundo cristiano, en particular en Francia,
que se consideraba la hija mayor de la Iglesia, que era Francia, pues en el país donde en el siglo XVIII surge pues la edad moderna, la edad de la razón, la ilustración, el cuestionamiento, la Revolución Francesa, que pone un desafío a esta pretensión de las religiones de dominar la esfera política, ¿no? Entonces, pues claro, se fue a un extremo tal vez de decir la religión no tiene que ver con la vida pública. Si sigue existiendo la religión es algo personal, es algo de cada quien. Pero efectivamente, bueno, decía el Guru Fasting, esto es falso, la religión es muy pública, sigue estando presente. Pero ¿hasta dónde, verdad? ¿Hasta dónde debe estar presente? O sea, religión solo privada, pues en México sabemos que eso no es posible, un país tan lleno de manifestaciones religiosas en cada taller mecánico, en cada esquina, las procesiones por lo que sea, el culto a la Santa Muerte, en fin, todo lo que vamos inventando siempre es público, siempre es festivo, siempre es abierto. Entonces, pues es interesante cómo va dialogando el cristianismo con algo que tal vez ellos mismos generan, o sea, finalmente esta idea de la laicidad, separar el Estado de la religión, surge en el cristianismo. Por ejemplo, si nos remitimos a los orígenes, Jesús se le ofrece ser rey, ¿no? Cuando entra a Jerusalén el Domingo de Ramos y él rechaza y se va. Y mi reino no es de este mundo. Y hay un germen de separación de esto. En cambio, Mohammed o Mahoma, como lo conocemos más, él sí funda un Estado, ¿no? Y es una cuestión, no digo que una cosa esté bien y el otro esté mal, sino estos orígenes son importantes, ¿no? Por eso en el mundo occidental cristiano la laicidad es más aceptada, es entendida, en cambio en el mundo islámico pues es como que suena algo muy extraño que se separe una cosa de la otra, ¿no? Entonces, bueno, todos estos desafíos, las jerarquías eclesiales no los aceptaron bien, ¿no? Sabemos que en el siglo XIX incluso llegó el Papa a condenar la modernidad, llegaron a encerrarse, además que le quitan los estados pontificios. Entonces, ver toda esta interacción con la historia, y efectivamente parecía que la religión pues iba a acabar de la vida pública, ya no tenía ningún sentido, se crean sistemas dogmáticos ajenos a lo religioso, el marxismo, en fin, otras fuentes que nos explican mejor, pero pues ahora sí que, aquí que la religión sigue viva, ¿no? La Iglesia Ortodoxa en Rusia sigue muy viva, es parte fundamental de la identidad de ese país, pese a haber atravesado este régimen, ¿no? Y bueno, aquí en México también hay que ver las especificidades de nuestro país. Somos un país realmente muy curioso en el mundo, un caso raro, ¿no? Porque sí somos de los estados laicos más definitivos, incluso se acusa que el Estado mexicano hasta es muy regulador, ¿no? Muy restrictivo. Los ministros de culto, o sea, no le conviene a uno ser ministro de culto en este país, en el sentido de que se le prohíben ciertos derechos, ¿no? Como ser candidatos, opinar de cosas políticas, pero nuestro país es extremadamente religioso, o sea, no es una sociedad secular como la francesa, que el Estado se parece un poco al nuestro, es una religiosidad muy viva, y bueno, pues acabamos de ser testigos de cómo es esto. Entonces, las iglesias cristianas y las otras religiones deben seguir teniendo un papel. Yo estoy de acuerdo que deben dar su voz, sabiendo que no es la única, que no la pueden imponer, que no pueden meterse a las leyes de los estados, ¿no? Como los estados tampoco se deben meter a decirle a las iglesias cómo organizarse. En México en realidad tenemos un modelo muy interesante que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, hablar de las doctrinas, de los orígenes, de la historia de las religiones, cómo se va el cristianismo extendiendo, cómo se va generando distintas iglesias que van respondiendo a necesidades de las culturas donde van enfrentándose, y después pues cómo en el siglo XIX y XX han dialogado, han combatido, han pactado con la modernidad, y cómo estamos en un momento en donde podríamos tal vez decir, pues debemos replantearnos bien este papel de las religiones. Sí son importantes, son necesarias, nos responden las cosas fundamentales que no sabemos, ¿no? Nos dan una pista, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos muramos? ¿Qué hay más allá? ¿Quién nos creó? La ciencia ayuda mucho, pero sigue habiendo cosas fundamentales que hay que detenerse a pensar en ellas, ¿no? No digo que cada día hay que pensar en esto, porque
acaba uno loco, pero sí de repente uno debe decir, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Y ahí están las religiones, no debemos erradicarlas, pero hay que darle su lugar. Entonces, este recorrido por las 3 religiones monoteístas, emparentadas, que pueden dialogar. Valiosa muy bien oportunidad de tener en un mismo espacio expertos de todas estas tradiciones para interiorizarnos en este tema. Así que nuevamente me sumo a esta invitación para que todos aquellos interesados, sean estudiantes, sean profesionistas, sean personas en general que están interesadas en estos temas, que se incorporen a este diplomado que comenzará en el mes de febrero, pero ya la inscripción ya va a estar abierta, o ya está abierta, no sé si ya está abierta o estará abierta en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, la religión nos ha acompañado siempre, e incluso en uno de los momentos que mencionaba el maestro, en la Ilustración, ¿no? En el momento de la razón, uno de los más conspicuos pensadores ilustrados, Rousseau, creó o intentó crear su religión interior. La religión nos acompaña. Esta es una mesa de diálogo, así que ahora los invitamos a que pregunten, a que nos comenten algo al respecto. Por favor, si alguien quiere participar. Perdón, buena tarde. Fundamentalismos. ¿Desde qué óptica la vamos a ver? Los propios expositores, ¿cuál es su visión respecto a los fundamentalismos que muchas veces se convierten en violencia porque no llevan al diálogo? Ok, bueno, me parece muy pertinente su pregunta. Desde el punto de vista académico, los fundamentalismos son reacciones frente a la modernidad. No hay que confundir el fanatismo tradicional que existía en momentos distintos, en las distintas religiones hubo grupos fanáticos o momentos de violencia y luchas religiosas, con lo que es el fundamentalismo. Desde un punto de vista académico, hoy en día entendemos que los fundamentalismos son reacciones de protesta y de reacción contra distintos aspectos de la modernidad. El nombre mismo, fundamentalismo, proviene, como tú sabes, o no sé si todo el mundo sabrá, proviene del protestantismo y proviene de un grupo de hermanos, 2 hermanos que en los años 1920, cuando hay una división entre las líneas progresistas de los protestantes y las líneas conservadoras, deciden publicar unos libros que se llaman The Fundamentals, los fundamentos de la fe. Y desde ahí se llamó a estos grupos que estaban en contra de la teoría de la evolución, que estaban por lo que se llama la perfección absoluta de la Biblia y contra las teorías sociales modernas. Estos grupos se empezaron a llamar fundamentalistas. Ahora, hay distintas versiones de fundamentalismo dentro de las propias tradiciones religiosas. Hay fundamentalismos que son cerrados, que lo que buscan es un aislamiento y preservar su estilo de vida contra las aguas corrosivas de la modernidad. Hay fundamentalismos que son de conquista, que se sienten atacados y piensan que la única solución es atacar para evitar que el otro los domine. Y hay algunos que son muy violentos también, hay expresiones violentas, como lo vemos con ISIS y con otros grupos radicales. Pero básicamente hay que entenderlo como fenómenos de reacción a la modernidad que utilizan estrategias muchas veces modernas de reinterpretación de los textos tradicionales para construir sus propias argumentaciones, estructuras políticas, ideologías, ¿no? Entonces creo, y hay variantes, digamos, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, de fundamentalismos. No en todos los casos tiene el mismo grado de presencia o de violencia o de alcance, ¿no?